Buenos días, aquí estamos nuevamente para una clase de historia de sexto básico. Esta clase va a ser síntesis, de una clase de síntesis, quiere decir que nosotros vamos a repasar, si podríamos decir un poco, todo lo que ya hemos visto hasta el momento, ¿ya? Y obviamente que esto se marca, ¿no es cierto?, en esta unidad que se llama la sociedad se organiza, y sobre todo nos vamos a centrar en lo que es la democracia, ¿ya? En principio, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que la palabra democracia, ¿no es cierto?, viene de un vocablo griego. Quiere decir que los que inventaron este sistema o los que lo pusieron en práctica fueron los griegos, ¿ya? Y este sistema hace referencia a que las personas, ¿no es cierto?, son las que eligen su autoridad. Acá no existe la monarquía donde manda un rey, ¿no es cierto?, que fue hijo de la rey anterior. No existe un totalitarismo en el cual la persona llega al poder, ¿no es cierto?, de forma violenta. No, acá las personas son las que eligen, las personas que mandan, digamos, los designios de un país, de una comuna, una región, etcétera, etcétera. Esta palabra, como decía, es de origen griego y se divide en dos: demo y kratos. Demo es la gente y kratos es la autoridad o poder, ¿ya? Esta democracia, chiquillos, se enmarca en valores y principios que tienen que respetarse. Y, ¿no es cierto? Y estos principios y valores que tienen que respetarse, ¿no es cierto?, están enmarcados dentro de algo escrito que se llama la Constitución, que va a ver más adelante. Ahora, la democracia tiene ciertas características y atributos. ¿Cuáles son? Primero, esta democracia asegura la dignidad de las personas, ¿no es cierto? O sea, que todas las personas, por ser humanos, ¿no es cierto?, deben tener cierta dignidad, tienen que ser respetadas, ¿ya? Segundo, que la libertad, todas las personas nacen libres, ¿ya? Todas las personas nacen libres. Eso quiere decir que ninguna persona, por haber nacido, ya inmediatamente se le puede quitar su libertad, ¿ya? Incluso la persona, a medida que va creciendo, va adquiriendo más derechos. La igualdad, que también se refiere a que todos somos iguales, nadie por su condición económica, por ser de otra raza diferente de otra, o por ejemplo por tener cierta condición, digamos, de cargo, no son iguales, todos somos iguales, ¿ya? Pero a la vez, ¿no es cierto?, de esta igualdad, libertad y dignidad también existe el pluralismo. El pluralismo quiere decir que cada persona tiene diferentes ideas. Cada persona, a través de la experiencia, va creciendo, y esa experiencia va haciendo que cada uno tenga ideas diferentes sobre cómo llevar un país, por ejemplo. Y eso la democracia lo respeta, ¿ya? Y tiene que aceptarse. Ninguna persona puede ser pasada a llevar, ¿no es cierto?, dentro de sus derechos por pensar diferente. Además, esta democracia también tiene que asegurar una elección periódica. Quiere decir que cada cierto tiempo se tiene que elegir autoridad y esta tiene que ir rotando, ¿ya? Tiene que haber una rotación de autoridad. Si esto no es así, se transforma en otra cosa. Y también una cosa súper importante de la democracia, chiquillo, es que es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. Si la mayoría de las personas están de acuerdo con algo, la minoría tiene que aceptarlo. Si a la mayoría le gusta el helado de chocolate, y nosotros vamos a comprar para todo helado de chocolate, y hay una minoría que, no sé, que le gusta el de frutilla, lamentablemente va a tener que comer helado de chocolate, porque a los de la minoría que les gusta lo de frutilla no pudieron alcanzar esa mayoría, así que por lo tanto van a tener que comer helado de chocolate. Es un ejemplo súper burdo, pero en sí es eso. ¿Me explico? O sea, puede ser que tengamos diferentes ideas, pero si la mayoría está de acuerdo con una idea, los demás, la minoría, tiene que aceptarla, ¿ya? Como les decía delante, la Constitución política, niños, es donde está enmarcado todo esto que estamos hablando nosotros. Estos son leyes, y son leyes supremas. No hay una ley más importante que las que existen en la Constitución política de la República, y por eso son tan difíciles de cambiar. Por eso ahora nosotros estamos en un proceso en el cual estamos viendo si cambiamos la Constitución, cómo la vamos a hacer, una nueva Constitución, etcétera, etcétera. Si fuera tan fácil, quizá a lo mejor sería solamente entre diputados y senadores, pero como es las leyes del país, tiene que hacerse entre todos, ¿ya? La Constitución política, ¿no es cierto?, establece la organización del país y las atribuciones de los poderes del Estado, ¿ya? Y la Constitución queda, ¿no es cierto?, explícito que existen tres poderes: el ejecutivo, que está a cargo del presidente de la República; el legislativo, que es el Congreso, que es senadores y diputados; y el poder judicial, que está a cargo de la Corte Suprema. Entonces, estos chiquillos, lo que se garantiza es el bien común. Se supone que un país, ¿no es cierto?, o una nación, tiene que asegurar el bien común, o sea, que todos
tengamos bien, que todos estemos bien, que nosotros podamos tener salud digna, que nosotros podamos recibir educación, que nosotros podamos llevar una vida lo más cómoda y tranquila dentro de las posibilidades que nosotros tengamos y además a través de nuestras capacidades, ¿ya? Ahora, esta separación, chiquillo, al igual que en muchos países del Estado, existe en Chile, ¿ya? Y esto se hace principalmente para que no exista un abuso de poder, ¿ya? Y que solamente el poder se concentre en una sola persona. Por eso tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, que hace, digamos, que él ejecuta las leyes, que él manda, ¿no es cierto?, sobre ciertos aspectos que son primordiales para la vida de un país. El poder legislativo, que crea las leyes, ¿no es cierto?, para poder hacer que el país funcione, y el poder judicial es el que las hace cumplir. O sea, el poder ejecutivo y el poder legislativo, ambos pueden hacer leyes, ¿no es cierto?, pero al final el quien vota las leyes y el que acepta, digamos, o que no acepta si esas leyes están a lo que necesita el país, es el poder legislativo. El poder ejecutivo se encarga principalmente de publicarlas, ¿no es cierto?, y ya también el poder judicial las hace cumplir. Si tú cometes un error y pasas una ley, el que te va a caer encima va a ser el poder judicial. Entonces, esto, chiquillos, obviamente que está enmarcado dentro de una participación política de los ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Y además, estas elecciones, chiquillos, esta democracia se ejerce a través del voto, ¿ya? Pero, obviamente que en nuestro país no todas las personas pueden votar, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los ciudadanos que pueden votar? Usted ya sabe la respuesta, que nosotros lo hemos dicho varias veces. Personas mayores de 18 años, que sean chilenos, que hayan nacido en Chile, ¿no es cierto?, que sean hijos de chilenos, que hayan nacido en suelo chileno, o extranjeros que ya tengan la carta de nacionalidad. Personas que no tienen la carta de nacionalidad, o personas que son menores de 18 años, no pueden participar de la elección en Chile, ¿ya? Entonces, nosotros podemos participar de distintas formas en la vida política. La más importante y la más común, ¿no es cierto?, es haciendo un sufragio o votando. O también podemos participar a través de presentarme como candidato, por ejemplo, a un cargo, integrando un partido político o formando parte también de los movimientos sociales. O sea, las personas que están manifestándose, protestando, que están, ¿no es cierto?, solicitando nuevas leyes, son personas que también son parte de la vida política de hoy en día en Chile, ¿ya? Las elecciones, chiquillos, tienen que ser libres, ¿ya? Tienen que ser libres, que todos participamos, que abiertas, que se deben permitir que participen hombres y mujeres, independiente de su creencia religiosa, su origen político, su economía, da lo mismo. Cualquier persona, si está de acuerdo a lo que dice la Constitución, puede participar de la elección. Estas tienen que ser informadas, ¿ya? O sea, tienen que decirle a la población en general quiénes son los que van a participar y qué cantidad de votos tuvieron. Y también tienen que ser periódicas. ¿Qué significa esto? Que se hace cada cierto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el presidente de la República, 4 años, senadores 8 años, alcaldes 4 años, concejales 4 años, ¿ya? Ahora, entonces, nosotros ya vimos esta parte, nosotros lo que es municipio, que lo vimos en una actividad anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Este punto es muy importante porque me imagino que es mucho más difícil de entender. En un video anterior ya lo hablamos y dijimos que el país se divide en país como tal, región, provincia, comuna. Acuérdense, el país está a cargo de un presidente, ¿ya? Y los 3 poderes del Estado. La región está a cargo de un intendente, la provincia de un gobernador y la comuna de un alcalde. Acuérdense, chiquillos, que el presidente elegido por las personas, la región, el intendente es elegido por el presidente de la República, el gobernador de una provincia es elegido por el presidente de la República, y en la comuna el alcalde es elegido por las personas, es elegido por voto, dura 4 años, al igual que los concejales que hacen la comisión, digamos, que revisa y ve las acciones que realiza el alcalde, ¿ya? Entonces, vamos a saltar un poquito esta parte y vamos a llegar a esta parte que era el Estado de Derecho. El Estado de Derecho nosotros lo vimos también en clase, ¿no es cierto? Y de alguna forma el Estado de Derecho garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos y de las personas, ¿ya? El Estado de Derecho está garantizado por la Constitución Política del país. Nuevamente me remito a la Constitución Política. Ahí están explicitados, ¿no es cierto?, de la forma en que se hacen los derechos, ¿ya?
Ahora, ¿qué derechos existen? Los derechos civiles, ¿ya? Uno de los derechos, digamos, que existe dentro del Estado de Derecho es los derechos civiles, que es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, religión, propiedad privada y justicia. O sea, nadie puede decirme, nadie puede quitar de mi casa, nadie puede decirme no tenga esa religión, nadie puede decirme tú no digas eso porque no corresponde, así que por lo tanto no, vamos a hacer una ley para que tú no digas que esto o lo otro. No, ya yo tengo mis libertades. Esas son mis libertades civiles. Los derechos políticos, ¿no es cierto? Obviamente que tienen que ver con que yo tengo derecho a participar de la vida política del país siempre y cuando obviamente cumpla las reglas que están dentro de la Constitución. ¿Ya? Si yo no estoy dentro de las reglas de la Constitución, o yo no puedo, por ejemplo, con 15 años yo no puedo ir a votar porque la Constitución dice que yo tengo que votar cuando cumpla 18. Entonces yo no puedo ir a votar a los 15 años. Pero después de los 18 yo voy a tener, ¿no es cierto?, el derecho de participar en todas las elecciones que se hagan en Chile. ¿Ya? También tenemos derechos sociales, que aquí cabe el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la vivienda, y para esto el presidente crea ministerios, ¿no es cierto?, que se encarga cada uno, digamos, de fomentar estas cosas, fomentar esto, la salud, la educación, la cultura, el trabajo, la vivienda. ¿Ya? Ahora, para terminar, esta es la parte que yo sé que a todos les va a gustar, es hacer un pequeño cuestionario. No van a hacer muchas preguntas, son solamente 7. A ver, estas pueden, obviamente que YouTube, digamos, nos permite pausar, así que por lo tanto, si ustedes van viendo una ola de diapositivas, probablemente las van a encontrar las respuestas dentro de este mismo video. La idea es, cuando tengan este punto, pausar el video, escribir las preguntas en el cuaderno y de una vez que las tengan escritas, revisar el material e ir contestando las preguntas a medida que van saliendo. ¿Ya? Niños, les deseo pero una excelente jornada y nos estamos viendo pronto. Cuídense. Bye.